empezamos ya este segmento que se llama Más allá de las urnas, en qué pasa con Mariela. Gracias por estar con nosotros, porque bueno, cada vez que hay elecciones, que ahora es bastante seguido, pues ustedes van a tener siempre este programa, este segmento dentro de qué pasa con Mariela, que se llama Más allá de las urnas, donde vamos a entrevistar a los candidatos. Aparte de lo que estamos haciendo con las caras de Carondelet, que tenemos a los 8 presidenciables, y esa entrevista es con mi hijo Ricardo Mórtola Viteri. Pero bueno, más allá de eso, estreno hoy día el programa con, bueno, el segmento con Natalie Viteri, candidata asambleísta por el Distrito 1 del Guayas. Natalie Viteri es una abogada de 48 años, en el 2021 fue electa asambleísta nacional por Partido Social Cristiano, ahora se postula nuevamente a la asamblea y con el mismo partido. Mi querida Natalie, bienvenida, gracias por estar acá. ¿Te gustó el tema de la política? Aunque en tus notas dice que tú estás en política desde que estás en la barriga de tu mami, sí, porque obviamente lo vivías, ¿no? Así es, bueno, en mi familia hay política toda la vida. Hermana de Cintia, lo podrán ver en la cara, en la forma de hablar, en el tono de voz, en todo. Sí, eso sí, en política en mi familia es de toda la vida. Claro. Y en eso hemos crecido, en eso hemos vivido, así es que era como, digamos que natural darse esto. Así es que sí, regreso a la asamblea para concluir, digamos que el periodo por el que fui elegida 2021-2025, para terminar los proyectos de ley que les he presentado, para seguirlos impulsando. Uno de mis proyectos de ley ya es ley de la República, y para la ley FinTech, por la que justamente tú estás en este espacio, por ejemplo, transmitiendo a través de las plataformas digitales tu programa. Ajá. Esta ley FinTech, que es financiamiento tecnológico, para que tú puedas tener tu contacto con la gente a través de la tecnología, y si quieres un financiamiento, no sea a través de un banco que siempre te va a exigir garantías que muchas veces los emprendedores o los jóvenes no tienen. Lo consigues a través de otras compañías, por ejemplo Amazon, por ejemplo Mercado Libre, por ejemplo Silicon Valley, que en este momento tiene problemas, no entiendo, pero todos ellos nosotros lo hacen. transmitíamos igual. ¿Cuál es la diferencia de esa ley? En este momento, que todas las compañías, por ejemplo Amazon no entraba al Ecuador para poder negociar con las compañías y poder poner sus productos o tu producto a través de sus redes y transmitirlo a nivel internacional. Eso no podían hacerlo porque no había una legislación que les permita tener esa seguridad. Hoy por hoy, y es más, mientras esta ley se discutía en la Asamblea Nacional, estas compañías grandes como Amazon, como Mercado Libre y como las otras que se dedican a hacer estas plataformas, estaban en la Asamblea pendientes de esta discusión. Y muchas compañías que hacen financiamiento a las compañías pequeñas o fintech no podían darle el financiamiento y se iba a todos los países latinoamericanos, todos con esta ley, excepto el Ecuador. Pasaban millones de dólares, más de 2.200 millones de dólares entraron en el año 2020 a todos los países latinoamericanos, excepto el Ecuador, porque no tenía esta ley. O sea, esa ley FinTech definitivamente sí le ayuda a los emprendedores, pero también a los consumidores, ¿no? Totalmente. Primero para la seguridad. No tienes que decirle, por ejemplo, cuando alguien vende a través de internet, deposítame en mi cuenta y después de eso te envío, sino que se hace clic, igual como cuando tú compras en Amazon, con la seguridad de las plataformas. Mira, lo que pasa es que yo creo que este tema, ya mismo viene la billetera en Twitter, ¿no? La billetera, ¿cómo se llama? El wallet, ni sé cuánto en Twitter. El wallet está ya en la ley FinTech. ¿Y ahora qué quieres implementar en la Asamblea? ¿Qué quieres que se te apruebe en la Asamblea? El otro proyecto que ya está para segundo debate, es decir, para ser aprobado, es la reforma integral a la ley para personas con discapacidad, que fue un proyecto de ley que presenté en base a todas lo que me dieron las personas y las fundaciones con este tipo de problemas, que me lo dieron en campaña, y que yo lo hice con ellos, con NADIS, con el MSP, y ya está para segundo debate. Lo otro, la primera ley que va a existir en el país, la ley para personas con enfermedades huérfanas, catastróficas y raras, que tienen un problema enorme porque no les da el gobierno los medicamentos que en este momento son inalcanzables para cualquier ecuatoriano. Tengan o no tengan dinero, son inalcanzables. Por ejemplo, las personas con AME, que es atrofia muscular espinal, el medicamento, que es uno solo, les cuesta 2.100.000 $. Es uno de los medicamentos más caros en el mundo. Escuchamos un caso sobre eso, ¿no? Sí, hubieron 5 niños en el Ecuador que se hicieron mediáticos por eso, porque hay muchísimos más casos, y no se podía entregar esto porque el laboratorio que les donó al Ecuador 5 de estos medicamentos no podía firmar el convenio, ya que el MSP se demoró muchísimo. Gracias a Dios lo terminaron firmando. 3 niños se colocaron. No supimos el fin de eso. 3 niños se pudieron colocar, 2 niños murieron esperando la firma del convenio. Pero 3 se salvaron. 3 se lo pusieron, pero muy tarde, digamos. Y el problema es que no solamente es poner el medicamento, son todos los cuidados paliativos, todas las terapias que tienen que seguir, y el MSP no lo hizo. Por eso es que con esta ley
se implementa que los médicos tienen que ser capacitados, porque en el Ecuador no existe una capacitación constante ni médicos que estén especializados para esto. Entonces, tú estás esto. muy enfocada en la salud, ¿por qué? Porque primero en mi familia he pasado por este tipo de enfermedades. Ajá. Y Yul, mi hermana Pinky también hace unos también le dio cáncer de seno. Okay. Y eso es Cintia, claro. Y eso es gravísimo para cualquier familia, y en mi caso también tengo fibromialgia, que es una enfermedad rara, y que mientras más se demore un médico en detectar este tipo de enfermedades raras, que a veces demoran 10 años, te dan muchos medicamentos que no son los adecuados y que agravan. Es idiopática, ¿no? Es idiopática, que significa que nadie sabe. Sí, nadie sabe qué es. Y de dónde vino y por qué, ¿no? La mía, en mi caso, es genética, pero se puede desarrollar por cualquier cosa. ¿Quién la tuvo, tu mami? No se sabe. En mi caso no se sabe. Mi mamá no, mi papá no, pero puede venir de abuelos, y en este caso en esa época nadie podía saberlo. Ahora, qué bonito que las experiencias de la vida nos concienticen para hacer cosas buenas cuando tenemos la oportunidad, ¿cierto, Natalie? Así es. Y además estuve muchísimo en contacto con padres y con niños que tenían todo este tipo de enfermedades, muchísimos en el Ecuador, y que no tienen cómo lograr que el Estado los proteja y les dé las medicinas que requieren. Claro. Estuve con ellos, inclusive con los padres que perdieron a sus hijos, que me dieron la oportunidad de acompañarlos, y realmente el cuadro es demasiado doloroso. ¿Y sabes por qué te lo digo? Y hago un remember de lo que viste en la asamblea anterior, porque tuvo el índice de aceptación más bajo que ha habido en periodos de asamblea en todos los años de República del Ecuador. Entonces es importante que la gente sepa que tú sí hiciste algo. ¿Cómo calificarías tú a la asamblea que acaba de irse del 1 al 10? Tú, que estabas allí. En cuanto a la producción de proyectos, se produjeron 57 leyes que en 2 años. Las asambleas anteriores produjeron 68 leyes en 4 años. Así es que digamos que en producción están bien. El problema es que... Pero había o sea, determinaba, no sé, pues el día del sancocho, el día del... Es lo que te digo. O sea, ciertas leyes y ciertas efemérides que no venían al caso cuando el país estaba incendiando. El problema es que acaparó mucho la atención la parte política, que no era la más adecuada, que no era la más importante. Porque queríamos que traten cosas cruciales. Así es. Y ustedes no trataban cosas cruciales. No, sí, se aprobaron 9 leyes en materia de seguridad. En materia de seguridad. Dime las 9. Es que no son leyes específicas. No son leyes específicas, pero por ejemplo se hizo la ley del uso progresivo. Porque si quieren ser reelegidos tienen que decir yo sí hice, o sí se trabajó, o dar argumentos, Natalie. Se hizo la ley del uso progresivo de la fuerza, se hicieron muchas reformas al COIP para poder tratar la inseguridad en el país. Ahora el problema, por ejemplo, de ley del uso progresivo de la fuerza, donde el Ejecutivo tenía que tratar el reglamento en 30 días, el problema es que se demoró 8 meses en hacerlo, y esa ley no se podía utilizar. Recién se la puede usar ahora. Ahora sí. Ahora sí, recién, ya pasó. Porque el Ejecutivo abogada, ya se hizo. Señorita abogada, señora abogada, madre, obviamente, y esposa. Así es, ya se puede utilizar porque el Ejecutivo, es decir, el presidente ya hizo el reglamento, pero se demoró mucho, 8 meses, por eso es que la policía ya lo puede utilizar. Ahora último, antes de que la asamblea terminara, se hizo una ley que reformaba a varios cuerpos legales, donde se hacía un comité de seguridad nacional, y con este comité de seguridad nacional las Fuerzas Armadas ya pueden entrar a las cárceles, no es como se cree que no pueden hacer. Ahora ya a las cárceles, pueden estar... Entraron la semana pasada. O sea, siempre en estado de excepción pueden entrar, pero ahora pueden entrar en cualquier momento a las cárceles con esa ley. Pueden estar en las calles también dando ayuda a la Policía Nacional, es decir, no necesitan esperar un estado de excepción. Lo que pasa es que esa ley no la aplica todavía el Ejecutivo, y ellos son los llamados a la ejecución. ¿Y cuándo la aplicar? ¿Has hablado con el presidente? No. Cuando ellos pongan en ejecución esa ley. Claro. Si no la ejecutan, no la conocen, no la ponen en práctica. De las 9 leyes que ustedes aprobaron que pareciera han sido importantes, ¿otras que puedas destacar? Es que son reformas a los cuerpos legales, no es que es una ley per se única. ¿Y qué ley? ¿Qué ley per se única hubo en la asamblea de ustedes? La ley del uso progresivo de la fuerza, por ejemplo. Ya, es la única. Esa es una. Las otras son siempre reformas, por ejemplo, a la ley que maneja la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura. ¿No? Claro, sí, es perfectible. Y ahora, por ejemplo, yo he presentado 2 reformas en cuanto a materia de seguridad. Uno, para evitar a que los fiscales, que por ejemplo debemos morir afuera de la Fiscalía, los jueces que son amenazados, en temas como
homicidio, secuestro, violaciones, sicariatos, extorsión o vacunas, narcotráfico, todo lo que termine con muerte de la víctima, un sistema especializado de jueces y fiscales sin rostro para evitar que sean amenazados. ¿Eso ya se aplicó? Ese es el proyecto de ley que dejé presentado. Y no que, se pudo hacer. Todavía está en sociabilización. Llega, y si gana, por favor, llega y hazlo. Sí, en ese estoy, para poder seguir impulsando. Tú que eres abogada y que has vivido con tu mamá, que es una bacán, una berraca de las leyes, porque qué bestia tu madre, ¿no? Sí, bella mi gordita. Es una berraca, yo le he visto actores increíbles, esa man no le tiene miedo a nada. A nada. Y usted, mira, ni las tres juntas. Hacen una Leonor. Hacen una Leonor Jiménez, porque realmente Leonor Jiménez es una cosa de no creer. Pero bueno, más allá de eso, tú que eres hija de una persona así y que eres abogada, que has estudiado esto, has estudiado pues diferentes profesiones que tienen que ver con derecho y tal, ¿qué pasa con una persona que amenaza a alguien de muerte en un video? Como acabamos de ver ayer. Que amenaza de muerte en un video. Primero, eso ya es prueba para alguien que se siente amenazado de ir a la fiscalía a poner una denuncia contra esa persona que le amenaza contra la vida, para poner medidas de protección a favor de esta persona e iniciar una investigación contra ese individuo que le puso una amenaza de muerte. Ok, entonces, ¿y qué le hacen al señor? Tiene que ponerle, primero iniciar la investigación y medidas de protección a favor de él. Si el delito es ¿cómo flagrancia. Flagrancia. La flagrancia es el delito, es infragante también. Es el cometimiento del delito. No la amenaza, es el cometimiento del delito. ¿Y cómo lo podrías tipificar entonces? La amenaza de un delito. Nada más. Nada más. Tendrían que ponerle medidas de protección a la persona, medidas cautelares y ahí iniciar la investigación. Iniciar la investigación. Pero si tenemos el video ahí. Sí, por eso, contra él. Exactamente. Pero por una tentativa, no es que lo ha cometido. Entonces yo puedo amenazar en un video y no me pasa nada. No es que no te pasa nada. Claro que sí, ya tienes a la fiscalía encima, ya la otra persona tiene medidas y cualquier cosa que le pase tú vas a ser el primer llamado en contra. Natalie, ¿te acostumbraste a vivir en Quito? No, siempre me hizo falta mi familia. ¿Y tus hijitos que son chiquitos relativamente? Sí, siempre te van a hacer falta. Mantenía el contacto con ellos a través de videollamada, pero no es lo mismo que estar con ellos. Así es que apenas terminas tu trabajo, coges un avión a la hora que sea y regresas a estar con ellos. ¿Cómo toma la familia el hecho de que Cintia no llegó a la alcaldía nuevamente? Bueno, se nos hizo duro, para nosotros fue una gran sorpresa, no lo esperábamos, pero la decisión de las personas es así y eso es lo que hay que respetar siempre. Claro que sí. ¿Tú vas a seguir en el Partido Social Cristiano? Sí, claro que sí. ¿Cintia sigue en el Partido Social Cristiano? Claro que sí, ella siempre ha estado ahí. Lo que hizo fue desafiliarse hace muchísimos años para afiliarse a Madera de Guerrero, un movimiento que se creó en Guayaquil. Y bueno, pues me imagino que alguna de ustedes se va a lanzar nuevamente a la alcaldía, ¿no? ¿O no? No tienen todavía, no sabemos, por eso faltan 4 años aún. Sí, ¿no lo tienen pensado? No, la verdad es que no todavía. ¿Y cómo está ella? Bien, muy bien, gracias a Dios. Con su operación del hombro, recuperándose, pero haciendo lo que le gusta, ayudando a los demás en un proyecto de un canal de YouTube, donde va a hacer algunos programas de concientización, de ayuda a otras personas, etcétera. Claro. Muy bien. Tatiana ¿qué se me ve? Ay, perdón, ya. Sí. Tatiana me dice, Natalie es igualita a Cintia, pero es igualita. Así me dicen, así nos dicen. Bueno, las 3 hermanas somos igualitas. Un solo molde de mis papás y ahí echaron todo. ¿Y quién comenzó con los tatuajes? Bueno, yo tuve... ¿Quién se hizo el primer tatuaje de las 3? Yo. Pinky, Natalie, tú. Sí, yo tengo el primer tatuaje mío hace 19 años siquiera. No te puedo. ¿Y cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? ¿Qué pusiste? Es un símbolo japonés que imita el graznido, al menos eso espero, que no diga tienda Pepito. Imita el graznido de un cuervo, que es el apellido de mi esposo, Crow. Claro, por supuesto. Crow, es cierto. Sí, es cierto. ¿Y qué dice acá? Aquí es un pasaje de la Biblia, Isaías 40:31. Los que creen en Dios tendrán muchas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin fatigarse y correr sin descansar. Es uno de los versículos de la Biblia que más me gusta, ¿sabes? Porque te da mucha fuerza a cualquier edad, no hay duda. Pero debe haber dolido muchísimo hacer todo eso. ¿Sabes si que no me duele tanto en los brazos? ¿De dónde te duele? Los que son más cerca de los huesos. Está bien, claro. ¿En partes impúdicas tienes alguno? Impúdicas no. No, todo es púdico. Todo es púdico. Está bien. ¿Qué le quiere decir? Algo le está soplando. Muy bien. Estas son preguntas rápidas y fáciles. ¿Cuántas veces te fugaste del colegio?
Uy, algunas. ¿Copió alguna vez en su etapa de estudiante? No. Dime la verdad. No, siempre fui excelente alumna. ¿De verdad? Sí. Siempre me contenta, abanderada, todo. Sí, escolta de la bandera. No te puedo creer. Ajá, medallas todo el tiempo. Muy bien. ¿En su adolescencia alguna vez estuvo en alguna manifestación? No. ¿En qué edad se independizó? Cuando me casé. ¿Cuál fue su primer trabajo? Era el primero de verdad, cuando era menor de edad, hacía encuestas para una heladería. Mira tú, qué Sí. bonito. ¿Y por qué te independizaste cuando te casaste justamente? Porque mis papás decían que una chica salía de su casa cuando se casaba. Ah, ok, perfecto. Ya se iba. Sí. Y ya tenía que irse y ya no había retorno. Ajá. Ya la mercadería salió. Ya salió, no se devuelve. Eso es muy sabio. ¿A qué le temes? No lo digo para que nadie lo sepa. Mira, que no te dejas ver la quilla. Ajá. Muy bien, eso es importante. Sí. ¿Qué hábito ajeno no soporta? ¿Qué hábito? Ajá. ¿El chisme? No, eso no. Pero es que eso no es un hábito. ¿Es un hábito? Es un hábito. el Claro, hay chisme. gente chismosa, mira, él es chismoso. Es un hábito, claro. Aquí todos son chismosos, yo no. La suciedad, entonces. ¿Qué? La suciedad. No soporta la suciedad. No. No, nada que ver. Está bien, ese es un buen hábito, no soporta la suciedad. ¿Eres de muchos o pocos amigos? Bueno, amigos así en los que yo pueda confiar, pocos. Pero de ahí de conocer gente y de llevarme con todo el mundo. ¿Consideras que tienes enemigos? Yo no. ¿Cuándo lloró por última vez? Hace un par de meses por los dolores de mi enfermedad. Por la fibromialgia que Sí. tienes, claro. ¿Cuándo su héroe en la vida real? Mi héroe en la vida real, mi papá. En lo material, ¿cómo está tu papi? Bueno, él con su enfermedad muy avanzada, ya no puede gesticular palabras, se mueve muy poco y está muy adolorido. ¿Y estás mucho con él o Leonor está con él? Sí, gracias a Dios como viven cerca, entonces lo podemos ver siempre, mi mamita ahí cuidándolo. Sí. Claro, imagínate. En lo material, ¿qué no tiene que le gustaría tener? En lo material, Ajá. no, gracias a Dios estoy bien como estoy. Ok, ¿el último libro que leyó? Leo solo leyes. Ok, Solo todo el tiempo, así que si me hablas del último libro, todas las leyes, lo leo todo el día. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? El mejor consejo, Ajá. que no guarde odios ni rencores nunca. ¿Quién te lo dio? Mi mamá. Muy bien. ¿Un hecho histórico que admire? Un hecho histórico. Ajá. El de la pandemia. ¿Cómo? El de la pandemia. La fuerza con la que todo el mundo estuvo, Bien. se unió, Bien, Natalia. Es se un hecho levantó histórico, sí. y siguió pese a los horrores que vimos y que jamás imaginamos. Muy bien. ¿Qué te envidian los que te envidian? Yo no sé que me puedan envidiar, no tengo nada que sea envidiable. ¿No? ¿Nada? Esto es una pregunta. Un escritor español decía que el matrimonio es una carga tan pesada que hay que llevarla entre tres. Entre tres. ¿Cuál es el tercero? ¿Qué opinas de eso? ¿Él es tu esposo? No. Allá. Oye, Dios mío, eso me mata. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú puedes opinar? No. La verdad es que cuando te casas con la persona que camina contigo, que te sientes cómoda, aún en silencio, ya, que es tu compañero, tu amigo, bueno, más que amigo, es que es tu compañero, que con quien disfrutas todo, la parte íntima, el estar en todos lados. Yo con Oscar la paso también en todo momento, que no lo pasas bomba, es una carga. Claro, sí, muy sí. bien. Claro. Y estuvieron muy tiempo sin poder tener hijos. Sí, y él mucho tiempo. De hecho, él asumió el hecho de que tú no pudieras tener hijos. Él sabía desde antes de casarnos que yo no podía tener hijos. Ajá. Sí, Oscar es excelente. Igual dijo, me caso contigo. Él me dijo antes, porque yo le dije a él que yo no podía tener hijos y que cuando él me dijo para casarnos y que él debería tener oportunidad porque éramos jovencitos. Y él me dijo que hijos podía tener con cualquier mujer, pero ya, feliz solo podía ser conmigo. Ay, qué lindo. ¿Y por qué no te podías tener hijos? Porque yo desde jovencita, desde menor de edad, tuve muchos problemas en la parte reproductiva. En el aparato sí, reproductivo. y me tuvieron que operar, pero muchísimas veces. No te Siquiera creo. me operaron 10, 11 veces. Ya. Y ya los ginecólogos me dijeron que yo me olvidara de tener bebés, que no iba a poder, que mis ovarios eran como de una edad mucho mayor Ya. a mi edad. Eran añosos, como dicen Sí, ellos. exacto, y que no podía tener, que ya me olvidara, que si las mujeres normalmente tienen un 20% cada mes de tener hijos, el mío era el 1%. ¿Pero tuviste? Sí, milagros de Dios. Mis dos ¿Tuviste hijos son en milagros tu de Dios. pancita? Ajá.
Sí. Mis 2 hijos son milagros de Dios totalmente. ¿Y entonces cómo fue que hiciste? Milagros de Dios. ¿Pero pues fue reproducción asistida? El primero sí hice una fertilización in vitro, pero ya me había hecho miles y el doctor mismo que me lo hizo me dijo, no se haga, yo puedo cobrarle todo lo que usted quiera en plata, total es bueno para mí, pero no va a quedar embarazada. Yo me fui a un retiro evangélico, yo soy católica, pero fue un retiro evangélico, porque después de que me dijeron que no iba a tener nunca hijos, yo caí en una depresión horrible. Y Oscar me envió a ese retiro, porque el mejor amigo de él, que es evangélico, le dijo, envíala ya porque ya está muy mal. Claro. Y ahí me dijeron que no regresara sin mi promesa de Dios. Y ya cuando nos íbamos, una de las chicas que fueron al encuentro también se me acercó y me dijo, mire, yo estaba pidiendo por mi milagro y lo único que podía ver mientras oraba con los ojos cerrados era a ti entrando a nuestra iglesia embarazada. Entonces yo dije, ¡ay, aquí está, aquí está! Entonces regresé, le pedí al doctor. ¿Dios te habló? Sí, Dios me habló. Y el doctor me dijo, no va a quedar embarazada. Le digo, usted hágalo, porque yo tengo la promesa de Dios. Y efectivamente me hizo el tratamiento y cuando fui a hacerme la prueba de embarazo, ahí donde el doctor siempre enviaba a su ayudante, pero esta vez salió él así todo sorprendido y me dijo, no puede ser, estamos embarazados. Y yo, estamos, dice el doctor, oye, no contigo. Y el otro ya por rebaladera, pues. El segundo, Oscar y yo orábamos a Dios, que nos diera agradecidísimos con el primero, pero que nos diera un segundo si es que le sobraba un angelito. Mira cómo y a los 5 meses estaba embarazada. De 5 meses de haber dado a luz, estaba embarazada de nuevo. No, y Dios cuando te da en abundancia. Sí, y me dio niño y niña. Como que completita. Sí. Pórtate bien, oye, que tú tienes bastante que agradecer. Sí, exactamente, bellísimo. ¿Te has hecho a ti misma? Me he hecho a mí misma. ¿Qué cosa? ¿Te has hecho tú a ti misma? Sí, pero con las enseñanzas de mis padres. Pero sí. ¿Cuánto dinero tienes? Lo que me sirve para vivir cada día. ¿Relaciones sexuales en el último mes? Claro. Gracias, Natalia. Candidata a asambleísta, pues también ahora les digo bien, pues 48 años. No, otra vez, ya lo dijiste de entrada y ahora de salida. ¿Qué pues? ¿Por qué hay que marcarlo? Te compleja, pues. No. Pero no hay que decirlo tanto. No pensé que te iba a molestar. Espérame, 48 años, 48. Ya, bueno, ya tú di que eres candidata. Ya dime, ya eres candidata, ¿dónde hay que votar? ¿Cómo es la cosa? Distrito 1, todo el Partido Social Cristiano y Jan Topic para presidente. ¿Cuántos años tienes, Mariela? Yo 54. Ya, yo 48. Lo vivo feliz de la vida. Yo también, felicísima, 48. Las queremos. Las Viteri. Sí, las Viteri.